Así que hay placas base y hay placas base. Creo que esta de aquí es probablemente la madre de todas las placas base porque está en otro nivel. Es algo diferente, está bien, porque esto no solo alberga las CPU normales, sino las CPU no normales. Las CPU Ryzen Threadripper Pro. De hecho, hicimos una compilación con esta placa base y no es nueva, pero aún así pensé que le echaríamos un vistazo porque es muy diferente de cualquier otra placa base convencional. Y esto realmente, diría yo, es una placa base de servidor. Vamos a ver. Entonces, este tipo se llama Asus ProWSWRX80 SAGS Wi-Fi. Auge. De acuerdo. Y están sucediendo muchas cosas, y esto es compatible con las CPU de la serie Ryzen Threadripper Pro. Ahora también es la serie Threadripper Pro 5000. Pero estas son ranuras DDR4. Entonces, lo más probable es que cuando salga el Threadripper Pro 7000 o algo así y tengamos DDR5, entonces tendremos una nueva placa base. Pero esto es lo que alberga sus CPU Threadripper Pro de tercera y quinta generación allí. Echemos un vistazo al interior, porque ¿con qué frecuencia desempaqueta las placas base del servidor? Dice Premio a la Innovación 2021 homenajeado. Ok, entonces no lo ganó. Ok, ¿es la placa base en un primer momento? Oh mi palabra, eso es pesado. Permítanme dejar eso a un lado. Luego tenemos manuales de instrucciones, más literatura, unidad de DVD para sus controladores y demás. Luego tenemos todo tipo de cables y accesorios y cosas. En primer lugar, tenemos esto aquí, que es algo que no se ve en una placa base normal. Este es un encabezado VGA. Y estás pensando, ¿qué somos de 1990? Bueno, básicamente, verá en un momento, la placa base tiene un puerto VGA en la placa base, y puede colocarlo como una expansión PCI en la parte posterior de la carcasa para obtener una salida VGA para el BMC, lo que básicamente significa que usted tiene una computadora que ejecuta esta placa base. Bien, tienes BIOS. Y luego tienes otro servidor, básicamente, que ejecuta todo este hardware allí. Entonces, si vas a la BIOS, no puedes ver las curvas de tu ventilador ni nada por el estilo, porque todo esto está controlado en el lado del servidor. Necesita otra computadora para acceder a esta computadora a través del servidor, a través de la dirección IP. Así que esto es diferente, ¿verdad? A través de la dirección IP, a través del puerto LAN en la parte posterior. Si eso está conectado a su internet o su enrutador Wi-Fi, entonces también puede acceder de forma inalámbrica en otra computadora portátil o algo así. Pero luego también está este puerto aquí, que le da acceso para ver directamente algunas de las cosas que suceden en el servidor al desconectarse de esto. Y básicamente puedes conectarlo en la parte posterior de la placa base. No pretendo ser un profesional de las placas de servidor o los sistemas de servidor en absoluto. Entonces, si encuentra algún error que esté cometiendo, ayúdeme y dígame qué estoy haciendo mal en la sección de comentarios a continuación. Y todos podemos aprender algo nuevo. Bien, algunos cables SATA. Hay 2 aquí y luego otros 4 aquí. Y luego aquí tenemos a este tipo. Esta es una tarjeta de expansión M2 que viene con esta placa base. Parece una GPU diminuta. Pero si abro esto, ya puedes ver esto debajo. Hay 1, 2, 3, 4 ranuras M2. Bam, 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 bam. Básicamente, puede colocar eso en la placa base y obtener 4 ranuras adicionales en su placa base. Pero debido a que este es un sistema Threadripper, no perderá ningún carril PCI en algunas de las otras cosas, porque tiene muchos carriles PCI. Tienes 128 carriles PCI con los que lidiar. Así que es suficiente para ejecutar esto, que básicamente divide las ranuras X16 en 4 ranuras boom, 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 boom.
Y luego obtendrá un ancho de banda X4 completo para cada uno de estos SSD PCA4M2 dentro de esta tarjeta. Bien, echemos un vistazo a la placa base. Tenemos una buena placa posterior de placa base que protege esto, lo que también hace que la placa base sea un poco más pesada. Aquí tenemos la placa base entonces. Están sucediendo muchas cosas aquí y voy a hacerlo un poco diferente. Y en realidad vamos a comenzar con el I/O de la placa base, porque esto al menos tiene sentido aquí para nosotros. Bien, lo que vemos aquí es un botón de retroceso del BIOS. Auge. Tenemos un botón claro CMOS. Tenemos Wi-Fi 6, no Wi-Fi 6E. Esto es Wi-Fi 6, solo Bluetooth 2 y Bluetooth 5.2. Luego tenemos algunos puertos USB. Bien, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puertos USB tipo A. Y todos tienen una velocidad de 10 gigabits. Auge. Bien, este es el puerto del BIOS si desea actualizar el BIOS. Tenemos dos puertos LAN de 10 gigabits. Pero una nota muy importante aquí es que estos puertos LAN de 10 gigabits que están en esta placa base no son compatibles con algunos de los anchos de banda intermedios. Entonces, si está funcionando como un conmutador o red de 2,5 gigabits o tal vez 5 gigabits, debe verificar dos veces si 5 gigabits funcionan allí. Pero sé que 2,5 gigabits no funcionan en esto. Solo admite velocidades de LAN de 1 gigabit o de 10 gigabits. Solo para que lo sepas, porque me tiré de los pelos por completo la última vez que construimos con esta PC. Pensé, ¿por qué diablos esto no funciona? Es porque no pude obtener la dirección IP porque no se conecta al 2,5 GB, aunque es un puerto de 10 gigabits. Pero no todos los controladores de red pueden admitir todas las velocidades intermedias entre 1 y 10 GB, si eso tiene sentido. Luego tenemos dos puertos USB-C, uno de ellos de 10 gigabits y luego otro de ellos de 20 gigabits por segundo. Entonces esa es una ranura 3,2 Gen 2x2. Tenemos puertos de audio completos allí, salida óptica y luego entrada y salida de audio allí. I/O bastante potente, yo diría. Entonces, antes que nada, tenemos el zócalo aquí. De acuerdo. Y aquí es donde conectarías algo como esto. Este es el Threadripper Pro 5995WX. Y esto cuesta mucho más que mi vida. De acuerdo. Esta es una CPU de $7.000. Tiene 64 núcleos, 128 hilos. Y 128 carriles PCIe Gen 4. De acuerdo. Ridículo. Ese tipo va para allá. No voy a abrir esto porque no es tan fácil. Tendré que desenroscarlo. Y lo haremos cuando hagamos una compilación con este. Pero lo interesante es que admite memoria de 8 canales, no de 2 canales. Entonces, como nuestras tarjetas de consumo, tienen 4 ranuras, pero de doble canal, lo que significa que tenemos 2 ranuras por canal, lo que significa bastante, ya sabes, extraño en el controlador de memoria integrado. Pero este tiene 8 canales. Entonces, cada uno de estos canales está conectado directamente a los núcleos de la CPU, que son montones y montones de memoria para los núcleos de la CPU. Ahora en la corriente principal, tenemos memorias DDR4 con un máximo de 32 GB por canal. Así que aquí obtendríamos 256 GB, ¿no? 128 aquí y 128 aquí. Pero en el lado del servidor, tenemos módulos DDR4 que tienen hasta 256 GB por dispositivo. De acuerdo. Entonces, esta placa base admite hasta 2 TB de RAM, lo que significa que debe tener 256 GB por cada ranura. Pero estoy mirando la lista QVL en el lado de la placa base real para esta placa base. Y allí podemos ver un stick de 128 GB de Samsung en la lista, que es el tamaño máximo. Continuando, hablemos de los conectores de alimentación, porque hay muchos. De acuerdo. En primer lugar, tenemos el pin 24 aquí para la placa base. Luego tenemos dos conectores de alimentación EPS o CPU, de 8 pines y 8 pines. Luego tenemos otro conector PCA de 8 pines para admitir la alimentación de las ranuras PCA integradas allí. Luego también tenemos dos conectores de alimentación PCA de 6 pines aquí, pero se doblaron hacia abajo solo porque si colocas una GPU en la ranura inferior aquí, por ejemplo, tengo un 3090 aquí. Si lo coloca en la ranura inferior, cubriría todo y no podría enchufar nada allí. Es por eso que muchos de los conectores inferiores están doblados hacia abajo. Así que puedes enchufar algo, incluso si tienes una GPU o algo así conectado en la ranura inferior.
Pero estos poderes de PCA también ponen energía en estas ranuras allí, porque hasta 75 vatios pueden provenir de las ranuras X16. Es por eso que necesitamos mucha más potencia para estos que solo la parte normal de la placa base, especialmente si está ejecutando como 3-4 GPU, algo así. Luego están los conectores de los ventiladores, hay una CPU y una CPU opcional. Estos dos comparten las curvas de ventilador del BIOS. Luego tenemos otro aquí, 3, 4, 5, 6, 7. Esto está doblado hacia abajo y 8, otro conector de ventilador ahí abajo. Y todos estos son del mismo vataje, 24 vatios. Moviéndose en los puertos USB. Tenemos un panel frontal tipo C, que es de 10 gigabits, un panel frontal tipo A, de 5 gigabits. Luego tenemos dos encabezados USB 2.0 en la parte inferior. Y esos son los encabezados USB para el panel frontal. Luego hay todo tipo de cosas de servidor sucediendo aquí. Bueno, tenemos algunos interruptores de PSU para mí. Nunca había visto esto, pero esto solo tiene sentido en el mundo de los servidores. Bueno, para un tipo de PC normal, esto no tiene sentido. Bueno, hay un interruptor de fuente de alimentación. Así que puedes monitorear tu PSU y ver lo que está pasando allí. Necesitas un tipo especial de conector allí. Tenemos un interruptor BMC, que básicamente es el interruptor para el control de gestión de la placa. Tenemos un interruptor VGA, que podemos encender o apagar este VGA. Básicamente, hay un pequeño controlador de vídeo en la placa en alguna parte. Probablemente esté en algún lugar ahí abajo. No estoy seguro de dónde está exactamente. Eso le permite ver lo que sucede en el lado del servidor. Es básicamente como una conexión directa al BIOS, no al BIOS realmente, sino al lado del servidor. ¿Qué está pasando en esta placa base? Esta placa base es primero como un servidor y luego el resto de las partes están ahí. Y el servidor está ejecutando la placa base. Si eso tiene sentido, entonces tienes el conmutador IPMI. Este es un botón de ubicación aquí y también hay LED de ubicación, que están aquí. Entonces, básicamente, si esta placa está montada en un rack de servidores en algún lugar, y digamos que tienes 100 hermanas Threadripper, profesionales de Threadripper en una especie de granja renderizando algo o trabajando todos juntos, si esto es para no sé, como ejecutando algún servicio para sitios web, algo así. Y luego estás en tu sistema de administración y ves todos estos servidores y sabes, como, oh, veo algún tipo de problema con este. Digamos que una ranura de atenuación no funciona correctamente o una GPU no funciona correctamente o un cable de alimentación se ha soltado. Y luego vas a seleccionar en tu software de administración y dicen, está bien, ubicación, presiona el botón, que es ese botón de ubicación allí. Puede activar estos LED en el rack de su servidor y luego puede ver cuál de estas placas es o dónde está el problema. Porque si tiene muchos de estos, obviamente necesita saber dónde está el problema. Entonces, este es un botón LED de ubicación y un LED, lo cual es simplemente interesante. Tienes una depuración aquí. Tienes una ranura para tarjeta SD aquí. Y esto es para guardar algunos de los datos de registro del lado del servidor en la ranura de la tarjeta SD. Es una ranura para tarjeta micro SD. Luego tenemos un encabezado COM y luego un encabezado de audio en el panel frontal. Este es el conjunto de chips, este es el conjunto de chips comiendo aquí. También hay un ventilador debajo. No estoy seguro si puedes ver eso. También hay QLED para ver la prioridad de arranque y lo que está pasando. Ya sabes, ¿dónde estamos en el proceso de arranque como CPU, RAM, VGA y luego arranque? También tenemos un LED de depuración allí. Pero ahora abramos estas ranuras M2 para ver qué sucede debajo. Bueno, hay una ranura M2 completa allí. Y hay otras dos ranuras M2 aquí. Y todas estas son ranuras PCIe Gen 4 de octubre 4. Para que pueda obtener la máxima velocidad sin perder nada. Lo único que comparte ancho de banda con estos M2 aquí es que la segunda y la tercera ranura aquí comparten ancho de banda con las ranuras U2, que son estos dos. Y para ser honesto, no sé exactamente qué diablos son estos y cómo los conectas. Si quieres saber, infórmate en los comentarios, tal vez alguien pueda explicar esto, pero probablemente puedas conectar U2 a otro servidor o a otra unidad de almacenamiento o a otro conector U2 básicamente. Pero lo que sea que esté conectado aquí, perderá el ancho de banda de uno de los M2 aquí. Así que esto estará deshabilitado entonces. Estos están conectados a estos M2 y proporcionan el ancho de banda. Prioris estos conectores U2. Básicamente, si tienes algo conectado a ambos, solo funcionan los U2. Si tiene algo solo en las ranuras M2, entonces sus ranuras M2 también funcionan allí.
Y también hay 8 puertos SATA aquí. Los 4 primeros admiten la configuración RAID, pero los inferiores no. Si desea ejecutar RAID en los puertos SATA allí para ejecutarlo como un servidor de almacenamiento o algo así, entonces solo admite RAID para los 4 primeros. Los de abajo, no puedes ejecutar RAID para estos. Echemos un vistazo a esta tarjeta también. Voy a abrir esta tarjeta. Este disipador de aquí. Vamos a tener que hacer algunos tornillos y luego boom, esta tarjeta sale. Como puede ver, el disipador térmico tiene 4 almohadillas térmicas. Y luego están estos disipadores térmicos de almohadilla térmica en la placa base. También hay un pequeño ventilador que enfriará este disipador térmico. Este disipador de calor es interesante porque si miras aquí abajo, puedes ver que hay un agujero en el medio. Y este ventilador soplará el aire. Como puede ver aquí, el aire puede pasar por allí y luego salir por este lado aquí. Auge. Para enfriar esto, pero funcionarán bastante bien de todos modos si tienes un buen flujo de aire allí. Hay un pequeño ventilador que está incluido aquí. Esto también funciona con cualquiera de las otras placas base, siempre que su placa base admita dividir su ranura X16 en ranuras 4×4. Y aquí está el final de los dos. Bam, 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 bam. Puedes colocarlos allí. En términos de ranuras de expansión, he mencionado esto antes. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ranuras X16 PCA Gen 4. Entonces podrías estar corriendo muchas cartas aquí. Si ejecuta las RTX 3090, estas son 2,5 ranuras. Entonces solo puedes ejecutar 2 de ellos. Pero si tiene cables de expansión PCA para expandir la ranura en otro lugar, es posible que pueda ejecutar más. Pero hay mucho potencial aquí. Si ejecuta algunas de las tarjetas Quad Row o la nueva serie A, que obviamente son un poco más delgadas, es posible que pueda colocar 3 allí. Pero lo que me encantaría hacer es colocar 3 RTX 4090 aquí para ver si podemos hacer esto. Avísame si quieres ver eso. Comenta en la sección de abajo. Y si quieres recoger a esta madre de madres, échale un vistazo allí también.